Factorización de un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Veamos la regla. Primero, el trinomio se descompone en dos factores binomios cuyo primer término es x, es decir, la raíz cuadrada del primer término. 2. En el primer factor, después de x, se escribe el signo del segundo término del trinomio. 3. En el segundo factor, después de x, se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término. 4. Si los dos factores binomios tienen en el medio signos iguales, se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término. 5. Si los dos factores binomios tienen en el medio signos distintos, se buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo término y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término. Y sobre todo, el mayor de estos números es el segundo término del primer binomio y el menor es el segundo término del segundo binomio. Veamos el siguiente ejemplo. X cuadrada más 5x más 6 igual. Entonces vamos a descomponer en dos factores binomios cuyo primer término es x, que es decir, la raíz cuadrada del primer término. En el primer factor, después de x, se escribe el signo del segundo término del trinomio. En este caso, tenemos que es más. Y en el segundo factor, después de x, se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término. Más por más nos da más. En este caso, si los dos factores binomios tienen en el medio signos iguales, aquí tenemos los dos signos iguales, se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término. Tenemos aquí los números que son 5 y 6. Buscamos los dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término. Aquí tenemos el segundo término y aquí es el tercer término. Sería 3 más 2 igual a 5. Y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término. 3 por 2 es igual a 6. Entonces, aquí podríamos poner el 2 y aquí podríamos poner el 3. Veamos otro ejemplo. X cuadrada más 2x menos 15 igual. Sabemos que el trinomio se descompone en dos factores binomios cuyo primer término es x, es decir, la raíz cuadrada del primer término. En el primer factor, después de x, se escribe el signo del segundo término del trinomio. En este caso es más. En el segundo factor, después de x, se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término. Más por menos nos da menos. Si los dos factores binomios tienen en el medio signos distintos, se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término. Tenemos aquí los dos términos, 2 y 15. Tendremos
que es 5 menos 3 igual a 2, y 5 por 3 nos da 15. Y tomamos primero el mayor y después el menor. Y así tenemos resuelto.